Salir de un quirófano y decirle a unos padres que su hijo no va a volver es, sin exagerar, lo peor que un profesional puede experimentar. No importa cuánto tiempo lleves en esta profesión, no importa cuántas vidas hayas intentado salvar, ese momento siempre se siente como un golpe imposible de soportar. La habitación queda en silencio, las palabras se quedan cortas y la mirada de los padres es un reflejo de un dolor que no puede describirse. Y sin embargo, hay algo que me ha llamado la atención durante todos estos años que me ha hecho reflexionar profundamente sobre la muerte. Los niños no tienen miedo. No como nosotros, los adultos, que a menudo cargamos el terror a la muerte como si fuera una sombra constante sobre nuestra existencia. Los niños, sobre todo los más pequeños, parecen tener una relación con la muerte que es completamente diferente. Es como si todavía recordaran un lugar al que pertenecen y al que quizá regresarán algún día. Es como si la muerte no les intimidara porque todavía están conectados con algo que nosotros hemos olvidado. Recuerdo perfectamente la historia que me contó una enfermera pediátrica con la que trabajé durante años. Un niño de 5 años, con leucemia terminal, le dijo una tarde, «No llores. Me voy a donde estaba antes de venir y allí estoy bien». Piensa en eso por un momento. Un niño de 5 años, enfrentando algo que nadie debería enfrentar tan joven, con una serenidad y una comprensión que supera a la de muchos adultos. Esa madurez ante la muerte no viene de la experiencia, porque los 5 años apenas se ha vivido, viene de otro lugar, de un lugar que quizá todos habitamos antes de nacer y al que, quizá, todos regresamos al morir. Esa idea me ha perseguido durante años. No tengo respuestas definitivas. Nadie las tiene. Pero después de sostener tantas vidas, de presenciar tantas muertes y escuchar innumerables testimonios, algo sí puedo decir con convicción: la muerte no es lo que nos han contado. No es un apagón, no es la nada, no es el fin de la conciencia. Hay algo más. Algo que mis pacientes han experimentado con tal intensidad que sus vidas cambiaron para siempre. He aprendido también que el amor es la fuerza más poderosa que existe. No hablo de un concepto romántico o poético, hablo de algo tangible, que sostiene a la gente incluso en los momentos más críticos. Es lo que hace que algunos pacientes aguanten hasta despedirse de sus seres queridos. Es lo que encuentran al otro lado. Es lo que les piden que traigan de vuelta cuando vuelven de experiencias que desafían toda explicación científica. Cada acto de bondad, cada gesto de compasión, tiene un peso invisible que no podemos medir, pero que es real. Y esa realidad trasciende lo que los ojos ven. Lo que hacemos importa, no solo por las consecuencias visibles, sino por esas ondas que se propagan mucho más allá de lo que podemos percibir. Lo más sorprendente de todo es la manera en que los muertos parecen elegir su momento de partida. No todos, no siempre de la misma forma, pero hay una intencionalidad en la muerte. No es un proceso que ocurra solo por biología, hay algo más que participa, algo que nos conecta con los que amamos, con quienes nos precedieron, con algo más grande que nosotros. He visto esto de manera clara en niños y adultos. Algunos esperan a que un ser querido llegue, otros esperan un momento significativo, un cumpleaños, un aniversario, un día que tiene un significado profundo para ellos. Me pregunto si estas coincidencias no son simples azar, sino un lenguaje que aún no hemos aprendido a leer. Y quiero dejar algo muy claro: la muerte de un paciente no es un fracaso personal. Como cirujano, he sentido el peso de la pérdida, la culpa que uno mismo se impone, la sensación de que tal vez podrías haber hecho más, de que tal vez fallaste de alguna manera. Pero después de tantos años, de tantas vidas que han partido y que me han enseñado desde el otro lado, puedo decir con certeza: nada de lo que hiciste o dejaste de hacer cambió ese momento. Ellos eligieron cuándo irse, y muchas veces desde un lugar que nosotros no podemos percibir, pero que es tan real como cualquier procedimiento que realizamos en el quirófano. Y luego está la paradoja de los niños. Ellos, incluso en sus últimos días, no temen. Ellos entienden algo que los adultos olvidamos: que la vida y la muerte son parte de un mismo ciclo, que el miedo es opcional y que el amor es lo único que realmente importa. Esa lección, recibida de quienes no han vivido tanto tiempo en este mundo, me ha acompañado siempre. Me recuerda que lo más importante no es cuánto lograste, ni cuánto controlaste, sino cuánto amaste, cuánto estuviste presente, cuánto diste sin esperar nada a cambio. He visto muchos niños enfrentarse a lo que ningún adulto debería tener que enfrentar, y lo que me ha marcado profundamente es cómo ellos experimentan la muerte. A diferencia de nosotros, no sienten miedo ni desesperación, parecen moverse con una serenidad que nos desconcierta, como si tuvieran acceso a un conocimiento que nosotros hemos olvidado. Recuerdo a un niño de 7 años con una enfermedad degenerativa grave que pasó sus últimos días dibujando mapas de lugares que decía que había visto antes de llegar aquí. Sus dibujos no eran caprichos de un niño enfermo, tenían consistencia, detalles que ningún otro podía inventar,
y él hablaba de esos lugares con una naturalidad que dejaba a los adultos boquiabiertos. «Es donde estaba antes de nacer», me dijo una tarde mientras yo ajustaba su monitor. «Y allí estoy bien». No había miedo en su voz, no había lamento, solo certeza y paz. He observado cómo los niños pequeños, incluso en la agonía, parecen recordar algo esencial que nosotros olvidamos al crecer, que la vida es un tránsito y que la muerte no es un enemigo, sino un regreso. No es algo que aprendieron en la escuela ni en los libros, es algo innato, una intuición que nace de la cercanía a un origen que no podemos comprender plenamente. Los adultos vivimos atrapados en el tiempo lineal, en la idea de que morir es perderlo todo, que la conciencia se extingue, que el vacío nos espera. Pero los niños parecen moverse en un espacio donde el tiempo no pesa, donde la vida y la muerte son parte de la misma sinfonía. Recuerdo a un niño de 5 años, terminal de leucemia, que le dijo a la enfermera que cuidaba de él: «No llores. Me voy a donde estaba antes de venir, y allí estoy bien». Esa frase se me quedó grabada para siempre, no por la inocencia de un niño, sino por la claridad de un mensaje que nosotros, los adultos, tardamos décadas en comprender, que existe un lugar donde todo es seguro, donde no hay sufrimiento, donde la muerte no es algo que temer. Esa certeza no proviene de experiencia vital, sino de un conocimiento que reside en lo profundo del ser, algo que quizá todos hemos olvidado, algo que permanece los primeros años de vida antes de que la cultura y el miedo nos nublen la mirada. A veces pienso que los niños terminales actúan como mensajeros. No siempre pueden explicarlo con palabras que entendamos, pero sus gestos, sus dibujos, sus frases sueltas, transmiten algo que trasciende nuestra lógica. Uno de ellos, una niña de 6 años con fibrosis quística avanzada, me dijo una tarde mientras yo sostenía su mano: «Cuando me vaya, no estaré sola. Allí hay gente que me espera». Su expresión era serena, casi sonriente, y lo decía con la seguridad de quien sabe exactamente a dónde va. No había miedo, no había súplica, solo aceptación, comprensión y una claridad que muchos adultos pasarían toda su vida intentando alcanzar. Esta intuición infantil me enseñó algo esencial, que la muerte no es un corte abrupto, un final absoluto, sino una transición hacia un lugar que los niños aún recuerdan, mientras que los adultos lo hemos olvidado. Ellos nos muestran que la vida y la muerte son parte de un mismo flujo, y que la conciencia puede existir más allá de lo que nuestros ojos ven. He visto niños esperar a alguien, comunicarse de maneras que solo pueden describirse como señales de algo que trasciende lo físico, como si pudieran sentir la presencia de otros seres que han partido antes que ellos, guiándolos suavemente hacia un lugar seguro. Y lo más extraordinario es cómo esa claridad se mantiene incluso en los momentos de mayor dolor. Mientras nosotros, los adultos, nos desesperamos intentando protegerlos de la muerte, ellos nos enseñan con su serenidad que el miedo es opcional, que la aceptación es un regalo que nos permite vivir y morir con dignidad. He observado niños que, aunque frágiles y con cuerpos que fallan, mantienen una paz interior que deja a los médicos y a los familiares en un silencio reverente, como si presenciaran algo sagrado, un conocimiento que nunca nos será dado del todo, pero que nos invita a recordar que la muerte no es enemiga. A lo largo de mis años en quirófanos y unidades de cuidados intensivos, he visto algo que no aparece en libros ni manuales, que el amor no es una idea abstracta, no es un sentimiento pasajero, sino una fuerza real, tangible, que actúa incluso en el umbral de la muerte. He sostenido las manos de pacientes que estaban a punto de irse y he visto cómo algo dentro de ellos respondía a esa fuerza, como el recuerdo de quienes amaban o de quienes los amaban les daba un último impulso, una última voluntad de quedarse un momento más, de decir adiós, de cerrar círculos pendientes. El amor sostiene. Sostiene a los pacientes que se enfrentan al final de su vida, pero también a las familias que esperan al otro lado, a los médicos que luchan contra la sensación de impotencia. No es un consuelo intangible, es operativo, como un mecanismo que hace que la vida se aferre un instante más cuando debe hacerlo y que permite soltar cuando es hora de partir. He visto pacientes terminales sobrevivir minutos o incluso horas más, no por milagros médicos, sino porque sus corazones, de alguna forma misteriosa, escuchaban la necesidad de quienes los amaban, de quienes los necesitaban, o incluso de ellos mismos para terminar asuntos pendientes. Cada acto de bondad tiene un peso invisible. Cada gesto de compasión que damos, cada palabra de cariño, cada abrazo que ofrecemos tiene repercusiones que no podemos medir, ondas que se expanden más allá de lo que nuestros ojos ven. Un simple te quiero dicho a tiempo puede sostener un corazón, aliviar un miedo, permitir que alguien se despida en paz. He visto pacientes pedir que hablara con sus familias, que transmitiera mensajes de amor, de perdón, de reconciliación. Y luego, al poco tiempo, cerrar los ojos con serenidad, como si hubieran completado su tarea. El amor es también lo que encuentro al otro lado. Muchos pacientes que han tenido experiencias cercanas a la muerte me han contado que lo que sentían allí no era miedo, ni vacío, ni oscuridad, era amor puro,
amor que los envolvía, los abrazaba, los guiaba. Y al regresar, esa experiencia les cambia la vida. Se vuelven más atentos, más bondadosos, más conscientes de la fuerza que un acto de amor tiene para transformar una situación, una relación, una existencia entera. He comprendido que no necesitamos esperar a enfrentar la muerte para reconocer la importancia del amor. No necesitamos un diagnóstico terminal ni un monitor en rojo para entender que cada gesto cuenta. Cada momento que dedicamos a escuchar, a acompañar, a dar un abrazo o perdonar, tiene un efecto profundo, invisible, pero real. Cada acción que nace de la compasión, cada palabra que nace de la sinceridad y del cariño, deja una huella que puede sostener a alguien incluso después de la vida, puede transformar el miedo en tranquilidad, la culpa en aceptación, el dolor en algo habitable. En muchas ocasiones, los pacientes me han pedido que transmita sus mensajes de amor a quienes quedaban detrás. Y al hacerlo, he visto un cambio tangible, la angustia se suaviza, la desesperación cede, la culpa se aligera. Y entiendo que eso mismo ocurre al morir. El amor conecta lo que queda con lo que se va, el pasado con el presente, la vida con la muerte. No podemos verlo ni medirlo, pero lo sentimos en la paz de quienes se despiden, en la serenidad de quienes regresan de experiencias cercanas a la muerte, en la manera en que un acto de bondad sostiene algo más grande que nosotros. El amor, he aprendido, es más poderoso que cualquier medicina, más fuerte que cualquier diagnóstico. No cura siempre el cuerpo, pero puede sanar lo que está más allá, la conciencia, el espíritu, la conexión con quienes nos rodean. Es la fuerza que permite soportar lo insoportable y, al mismo tiempo, aceptar lo inevitable. Es lo que hace que la vida tenga sentido hasta el último aliento y que la muerte no sea el final del amor, sino su continuación en otra forma que no comprendemos del todo, pero que intuimos en los gestos, en los recuerdos, en las manos que sostuvimos y los ojos que miramos con atención y cariño. A lo largo de los años, he llegado a notar algo que desafía la lógica estrictamente médica. La muerte no siempre ocurre de manera aleatoria ni únicamente dictada por la biología. Hay una intención, una coherencia, un patrón que se manifiesta de maneras sutiles, invisibles, pero poderosas. Algunos pacientes parecen elegir cuándo partir. No todos, no siempre de la misma manera, pero hay momentos en los que la vida y la muerte parecen bailar una coreografía que solo ellos comprenden. He visto pacientes que prolongan su respiración hasta que un ser querido llega a su lado, que esperan el regreso de alguien que estaba lejos para despedirse, que aguantan hasta que un momento especial se concreta. Recuerdo un hombre que esperaba a su vecina porque ella debía acompañarlo en su última hora. Cuando llegó, dejó de luchar. Recuerdo a una mujer que sostuvo su vida hasta que vio a su hijo desde Argentina, porque necesitaba despedirse de él. En esos momentos, la decisión de partir no la tomó el cuerpo solo, algo más profundo, algo que no podemos medir ni explicar completamente, estaba en juego. Aún más fascinante es la sincronización con fechas significativas. He observado pacientes que fallecen en aniversarios, cumpleaños, días que tienen un valor especial para ellos o para quienes aman. Un hombre murió el día del cumpleaños de su esposa, y ella, tiempo después, comprendió, era su manera de decirme que nunca olvidaría mi cumpleaños, ni siquiera muriendo. Podría parecer una interpretación romántica, un intento de buscar significado en el azar, pero cuando ves esto repetido cientos de veces, deja de parecer azar. Es como si las fechas tuvieran un lenguaje propio, un mensaje cifrado que quienes quedan pueden aprender a leer. Esta intención no significa que los pacientes tengan control absoluto sobre su muerte ni que estén eligiendo en un sentido consciente como decidir qué ropa ponerse por la mañana. Más bien, hay una coordinación sutil entre su conciencia, su corazón, su espíritu y el mundo que los rodea, que les permite alinear su partida con un momento cargado de sentido. La muerte, entonces, no es solo un evento biológico, es un acto que puede estar impregnado de significado, de conexión, de amor. Observar esto me ha cambiado profundamente. Me ha hecho ver que no somos meros espectadores de la muerte, sino testigos de algo más grande, una especie de inteligencia silenciosa que articula los momentos de llegada y partida. La idea de que todo es azar puro pierde fuerza frente a estos patrones. Hay mensajes, señales, conexiones que van más allá de lo que los monitores pueden mostrar. Y lo más importante es que estas elecciones, cuando existen, no son egoístas, están llenas de consideración hacia los que quedan, como si el último acto de amor fuera la decisión de cuándo y cómo partir. Este entendimiento me ha permitido consolar a familias, explicarles que el momento elegido no les fue impuesto por descuido ni por negligencia, sino que, en algún nivel profundo, la persona que amaban estaba en paz y actuó con intención. Comprender la coherencia y la intención en la muerte no disminuye el dolor de perder a un ser querido, pero cambia la manera en que lo experimentamos, nos da perspectiva, nos permite ver que incluso en la partida hay cuidado, hay amor, hay un mensaje que trasciende la ausencia física.
La muerte, entonces, no es simplemente el final. Es una danza delicada, a veces silenciosa, a veces visible, en la que quienes parten participan de manera consciente o inconsciente, y lo hacen con un propósito que podemos percibir si aprendemos a mirar más allá de los signos clínicos, más allá de los monitores y los protocolos. Es una coordinación entre lo que vemos y lo que sentimos, entre la biología y algo más profundo, algo que conecta corazón, mente y espíritu en una sinfonía que pocas veces tenemos la oportunidad de presenciar. He visto demasiadas vidas que terminan con arrepentimiento, con palabras que nunca se dijeron, con abrazos que nunca se dieron, con amores que se postergaron. Una y otra vez, los pacientes que regresan de experiencias cercanas a la muerte me muestran la misma verdad: vivir plenamente no es un lujo, es la preparación para enfrentar la muerte con paz. Muchos de ellos me dijeron que no pensaban en dinero, en logros profesionales, en viajes ni en posesiones materiales. Sus prioridades cambiaron radicalmente. Hablaban de amor, de perdón, de reconciliación, de estar presentes en cada instante que la vida les ofrecía. Un niño de 5 años, terminal, me enseñó más sobre la muerte que años de estudio. No llores. Me voy a donde estaba antes de venir y allí estoy bien. Esa sabiduría innata, esa aceptación, no viene de la experiencia, viene de un lugar profundo que quizá todos conocemos antes de nacer. He visto adultos, enfermos terminales, que al conocer su tiempo restante, empezaron a cerrar círculos, pedían perdón a quienes habían herido, agradecían a quienes los habían formado, escribían cartas que nunca habían enviado, decían te quiero que habían callado demasiado tiempo. La transformación que experimentan no es superficial, cambia su energía, su presencia, su manera de relacionarse con quienes los rodean. Es como si, al resolver sus asuntos pendientes, el alma se liberara y la muerte llegara con serenidad, casi con gracia. Una paciente, empresaria de éxito, me confesó que había vivido 68 años persiguiendo objetivos y dejando de lado lo que realmente importaba. Al recibir un diagnóstico terminal, hizo una lista de cosas que quería hacer antes de partir: reconciliarse con amigos, escribir cartas a sus hijos, expresar gratitud y amor. Cuando murió, su familia me dijo que sus últimas semanas fueron las más plenas de toda su vida. Había alcanzado una autenticidad que nunca había vivido antes. La preparación emocional y espiritual había transformado su despedida en un acto consciente, hermoso y sereno. Estas experiencias enseñan algo esencial: la preparación para la muerte no debería ser morbo ni miedo, debería ser parte de cómo aprendemos a vivir. Perdonar, decir, amar, cerrar ciclos, estar presentes, no porque la muerte esté cerca necesariamente, sino porque vivir con asuntos resueltos nos permite experimentar la vida en su plenitud. Cuando aprendemos a vivir así, enfrentamos la muerte con una paz que desafía el dolor de la pérdida. Las lecciones de quienes regresan del otro lado nos muestran que el miedo a morir es muchas veces un miedo a no haber vivido. Nos enseñan que no hay nada más valioso que las relaciones, la bondad, la presencia y la conexión auténtica. Cada instante que desperdiciamos preocupándonos por trivialidades nos aleja de la preparación real: vivir como si cada día pudiera ser el último y amar como si no hubiera otra oportunidad. Vivir plenamente no elimina la tristeza de la muerte, pero transforma el dolor en algo que se puede sostener. Nos permite despedirnos con gratitud y esperanza, y nos recuerda que la vida y la muerte están intrínsecamente conectadas. La manera en que vivimos determina la serenidad con que partimos. En esta sección, el doctor profundiza en historias individuales que revelan la complejidad de la muerte y las emociones de los que quedan atrás. Comienza con la historia de una mujer de 45 años que sufrió una disección aórtica aguda. La situación era desesperada. El equipo médico ya la había perdido clínicamente, su corazón había dejado de latir, y según todos los protocolos, su muerte era inminente. Pero el doctor hizo algo insólito: se acercó a su oído y le habló, diciéndole: tus hijos te necesitan. Si puedes, vuelve. Contra toda lógica y expectativa, 40 segundos después, su corazón volvió a latir. Este hecho es profundo porque muestra que, en momentos críticos, la voluntad y la conexión emocional pueden tener un impacto que la medicina convencional no puede explicar. La mujer eligió regresar por el amor a sus hijos, mostrando que la muerte puede estar influenciada por factores emocionales y espirituales, no solo biológicos. Luego, el doctor aborda un tema que afecta a todos los sobrevivientes: la culpa de los que quedan. Esta culpa puede ser devastadora. Los familiares sienten que podrían haber hecho algo más, que fallaron en decir algo importante, o que no estuvieron presentes. Sin embargo, según la experiencia del doctor, esta culpa no tiene sentido, porque el momento de la muerte muchas veces no depende de lo que hicieron o dejaron de hacer los que permanecen. Los que parten toman decisiones desde un nivel que los vivos no podemos comprender completamente, y muchas veces entienden y perdonan mejor a los que quedan que los propios familiares.
El alivio de esta culpa llega cuando los familiares comprenden que el ser querido se fue cuando debía irse. No fue un abandono ni un fallo de su parte, fue un proceso que ocurrió con intención y coherencia, más allá de nuestra comprensión. Reconocer esto puede desbloquear el dolor y permitir que los sobrevivientes respiren y continúen su vida sin la carga de la culpa aplastante. En esta parte, el doctor también enfatiza que las historias individuales enseñan algo universal. La muerte es un proceso profundamente conectado al amor, los vínculos y la intención de quienes se van. Nos invita a mirar la muerte no solo como pérdida, sino como un tránsito significativo que puede traer entendimiento y consuelo. Las lecciones que deja esta sección son claras. El amor influye incluso en el momento de partir, y la culpa no sirve como medida de nuestra humanidad. Lo que importa es la conexión y la presencia que ofrecimos mientras estuvimos juntos. Finalmente, esta parte nos enseña que acompañar a alguien hasta su último momento con amor y comprensión es a veces más valioso que cualquier intervención médica. Es un recordatorio de que, aunque la muerte es inevitable, el impacto del amor y la presencia trasciende la vida y transforma la manera en que los que permanecen continúan viviendo. En esta sección, el doctor explora un patrón profundo y revelador que ha observado en sus pacientes: la relación entre las emociones no resueltas y la forma en que una persona muere. Señala que aquellos que enfrentan la muerte con mayor dificultad, resistencia o agonía, a menudo cargan con conflictos emocionales pendientes, rencores antiguos, perdones no pedidos, palabras nunca dichas, relaciones rotas. Es como si el cuerpo se aferrara a la vida porque el alma todavía tiene asuntos pendientes que resolver. A la inversa, quienes mueren con más serenidad y aceptación suelen haber hecho un trabajo emocional. Han perdonado, pedido perdón, expresado sus sentimientos y cerrado ciclos importantes. Estas personas cruzan al otro lado con naturalidad, sin lucha ni miedo, como si hubieran completado un proceso que trasciende la biología. Este patrón no es anecdótico. El doctor ha visto múltiples casos que confirman que la paz interior y la resolución emocional transforman la experiencia de la muerte. Esto lleva al doctor a una conclusión provocadora pero poderosa: la preparación para la muerte debería ser parte de la preparación para la vida. No se trata de ser morboso ni obsesionarse con la muerte, sino de practicar la higiene emocional, perdonar mientras se pueda, amar mientras se pueda, decir lo que sea necesario decir, soltar resentimientos y cerrar círculos. Esta práctica no solo facilita el tránsito final, sino que hace que la vida diaria sea más plena y auténtica. El doctor ilustra esto con la historia de un empresario exitoso con diagnóstico terminal. En lugar de hundirse en la desesperación, tomó el tiempo para recorrer una lista de asuntos pendientes, pidió perdón a un socio, agradeció a su antigua profesora, escribió cartas a sus hijos expresando sentimientos que nunca había compartido. Cuando finalmente murió, su familia relató que sus últimas semanas fueron las más plenas de toda su vida, y que él se marchó mejor, más completo y auténtico que durante los 68 años anteriores. Esta sección enfatiza que el miedo y la espera son trampas. Muchas personas esperan a enfrentar la muerte para vivir plenamente, cuando en realidad, la vida plena se construye ahora, en el presente, mediante el amor, el perdón y la reconciliación. La reflexión central es que vivir con asuntos resueltos transforma tanto la vida como la muerte, y que cada momento cuenta para hacer esa preparación emocional. Finalmente, esta parte conecta con la lección más profunda del doctor: la muerte no es solo un evento físico, sino un tránsito íntimamente ligado a la vida emocional y espiritual que hemos cultivado. Prepararse para morir no significa temer, sino vivir de manera consciente, presente y amorosa, dejando que cada relación y cada palabra importante tenga su espacio antes de que llegue el momento inevitable. En esta sección, el doctor profundiza las experiencias cercanas a la muerte, ECM, y cómo transforman a las personas que regresan. Observa que muchos pacientes que han tenido estas experiencias desarrollan una sensibilidad extraordinaria que antes no poseían. No se trata solo de mayor empatía emocional, es algo más profundo, casi como si sus sentidos y su percepción se ampliaran para captar lo que normalmente nos pasa desapercibido. Algunos de los cambios más comunes que describe incluyen: percepción de la verdad. Muchos pacientes dicen que, desde su experiencia, no pueden mentir. Intentar hacerlo provoca reacciones físicas inmediatas: se les cierra la garganta, sienten náuseas, o experimentan incomodidad intensa. La verdad se convierte en la única frecuencia en la que pueden operar, y esto transforma su vida cotidiana. Sensibilidad emocional extrema. Son capaces de sentir el sufrimiento o la alegría de otros con intensidad abrumadora, incluso cuando las personas intentan ocultarlo. Pueden percibir emociones que los demás no detectan, como un radar emocional. Percepción de presencias invisibles. Muchos reportan sentir a seres queridos fallecidos, no como fantasmas ni visiones, sino como presencias cálidas y reconocibles que los acompañan. Una paciente relata que, tras su ECM, podía sentir a su madre fallecida de manera clara y tranquilizadora,
como si esa presencia siempre estuviera allí para guiarla. Además, estos cambios a veces se manifiestan en efectos extraños sobre objetos electrónicos, relojes que se detienen, computadoras que se bloquean o bombillas que se funden a su paso. Aunque la ciencia aún no puede explicar estos fenómenos, el doctor los ha escuchado repetidamente de diferentes pacientes, lo que indica que no son simples coincidencias ni invenciones. El punto central es que estas personas no están locas ni buscan atención. De hecho, muchas prefieren no hablar de lo que vivieron, porque saben que serán juzgadas o incomprendidas. Pero la transformación que experimentan es profundamente real y tangible, y cambia radicalmente la manera en que ven la vida, las relaciones y el mundo. El doctor compara esta experiencia con el arte. Así como el arte hace visible lo invisible, las ECM permiten ver y sentir dimensiones de la existencia que normalmente permanecen ocultas. Su función es revelar lo que siempre estuvo ahí, pero que nosotros no teníamos los ojos adecuados para percibir. En resumen, parte 8 subraya que las ECM abren un canal hacia la autenticidad, la percepción y la conexión espiritual, y que los cambios que producen en los sobrevivientes son una prueba de que hay más de lo que los sentidos ordinarios nos permiten ver. Estas experiencias no solo desafían la ciencia convencional, sino que también enseñan una forma más profunda y consciente de vivir. En esta parte, el doctor reflexiona sobre la medicina moderna y sus límites frente a la muerte. Describe cómo los avances médicos han sido extraordinarios: cirugías robóticas, trasplantes, terapias genéticas, tratamientos que prolongan la vida de manera impensable. Sin embargo, con este progreso, hemos perdido contacto con lo que la muerte nos enseña. El riesgo de la tecnificación extrema es que la muerte se convierte en un enemigo a vencer a toda costa. Esto puede deshumanizar el proceso de morir, dejando a las personas en habitaciones llenas de máquinas, tubos y monitores, donde la dignidad y la paz del paciente se subordinan al protocolo médico. El doctor ha visto muchas veces pacientes conectados a aparatos sin sentido, mientras las familias suplican que los dejen ir, y esto le ha mostrado que el exceso de control tecnológico puede alejar el alma de la experiencia de morir. Aquí introduce un concepto crucial: la aceptación como acto valiente del médico. A veces, en una operación complicada o en una situación terminal, el médico reconoce en su interior que la batalla está perdida. No se trata de rendirse por miedo o cobardía, sino de honrar el proceso natural de la vida y la muerte. Aceptar significa reconocer que hay fuerzas mayores que nuestra habilidad, conocimiento o tecnología. Dar espacio a la muerte cuando su momento ha llegado, en lugar de intentar retenerla artificialmente. Actuar no solo como salvador, sino como acompañante que sostiene, guía y respeta el tránsito final. El doctor explica que el momento de aceptar no es fácil. Se requiere experiencia, intuición y coraje, porque la sociedad y la formación médica enseñan a luchar hasta el último instante. Sin embargo, al soltar y acompañar, se permite que el paciente muera con dignidad, con paz, y a veces, incluso con una conexión más profunda con su conciencia y sus seres queridos. Además, esta aceptación tiene un efecto liberador tanto para el paciente como para el médico. Al reconocer los límites de la intervención, se reduce el sufrimiento innecesario y se da espacio a la experiencia humana completa, incluyendo la posibilidad de despedidas conscientes, reconciliación emocional y cierre espiritual. En síntesis, parte 9 subraya que humanizar la muerte y practicar la aceptación no es señal de fracaso médico, sino una forma de coraje y respeto por la vida y la conciencia que trasciende la biología. La verdadera medicina no solo salva cuerpos, sino que también honra el alma en su tránsito final, y reconoce que a veces acompañar es más poderoso que intervenir. En esta última parte, el doctor cierra todo lo que ha compartido y ofrece una reflexión profunda sobre la muerte, la vida y el amor. Después de años sosteniendo vidas entre sus manos, viendo morir a muchos pacientes y escuchando sus experiencias, llega a la conclusión de que la muerte no es el final, sino un tránsito hacia algo más grande, un regreso a un lugar de luz y amor. Resalta que, aunque no tengamos certeza absoluta, las experiencias de quienes han vuelto de la muerte muestran un patrón claro: las cosas que realmente importan no son materiales, ni logros, ni riqueza, sino el amor que damos y recibimos, las reconciliaciones que hacemos y la presencia consciente que ofrecemos a quienes nos rodean. Vivir plenamente significa amar sin reservas, sin esperar a que sea el momento adecuado. Decir lo que necesitamos decir, pedir perdón y perdonar mientras podamos. Estar presentes para los demás y para nosotros mismos, disfrutando los momentos simples y auténticos. El doctor enfatiza que el miedo a la muerte nos roba vida, y que comprender que la muerte no es un enemigo permite vivir con más libertad, sin ansiedad por lo inevitable. Al mismo tiempo, nos recuerda que el amor es lo que sobrevive a todo, lo que conecta a los vivos con los que se han ido, y lo que nos sostiene en momentos de pérdida. También toca un punto crucial: recibir la muerte sin miedo. Cuando llega nuestro momento, si hemos vivido con conciencia,
amor y propósito, podemos enfrentarlo con paz. Incluso para los que quedan atrás, la certeza de que la persona fallecida está en un lugar de luz y amor alivia el dolor y transforma el duelo en una experiencia más soportable y significativa. Finalmente, parte 10 es un llamado a la acción para vivir plenamente ahora, no esperar a un momento límite para valorar lo que importa. Abraza a tus seres queridos. Perdona y pide perdón. Valora cada instante de tu vida. Y cuando llegue tu momento, recíbelo sin miedo, con la certeza de que lo que dejamos atrás es el amor que sembramos. Es un cierre que une todo lo anterior. La muerte, lejos de ser el enemigo, es un puente. El amor es la fuerza que trasciende, y vivir plenamente es la lección más grande que los pacientes y la propia experiencia del doctor nos dejan.